Aleluya, vive Cristo para siempre, gloria al Señor, Dios me lo bendiga grande y poderosamente a nuestros hermanos, equipo de trabajo que está aquí en esta mañana, gloria al Señor, presencialmente, Dios les bendiga. Y saludamos de una forma muy respetuosa y cariñosa a todos nuestros hermanos, a todos los que nos están transmitiendo, o mejor, gloria al Señor, nos están siguiendo a través de estas redes sociales como lo es Facebook, Buenas Nuevas de Salvación TV. Gloria al Señor, tenemos una buena audiencia en esta mañana, gloria al Señor. Así es de que, hermano, damos toda la gloria al Señor, hermano, y damos toda la alabanza y agradecemos, hermano, gloria al Señor, a Dios por permitirnos poder estar en su hogar, amén, por permitirnos que usted, hermano, abra las puertas de ese hogar, hermano, y juntamente con su familia allí, bien sea en el lugar que usted se ha preparado, bien sea en la sala, en el comedor, bueno, donde usted esté, hermano, la idea es que podamos alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, amén, gloria al Señor. Así que, hermano, con una alabanza, alabe y glorifique al Señor, hermano. Ya hemos estado orando, gloria al Señor. Vamos a estar estudiando un momentico lo que nos dice la bendita y gloriosa palabra de nuestro Dios. Y yo quiero, hermano, que en esta mañana abramos la palabra del Señor en el libro de Santiago, gloria al Señor. Santiago capítulo 1, versículo 26, aleluya, gloria al Señor. No deje de alabar y glorificar el nombre del Señor, aleluya. En esta mañana damos toda la gloria a nuestro Rey, gloria al Señor. Libro de Santiago, aleluya. Vamos a mirar allí o vamos a tomar como base, gloria al Señor, esta parte de las Escrituras y vamos a hablar bajo el tema 12 características de un buen cristiano. 12 características de un buen cristiano, gloria al Señor. Así de que leemos esta porción de la palabra del Señor, Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Padre, una vez más te damos toda gloria, te damos toda la honra, te damos la alabanza a ti, mi Señor Dios. Ahora que vamos a estudiar tu palabra, te pido que nos des la sabiduría, que nos des el entendimiento y la capacidad para comprender tu palabra. Gracias, mi Señor Dios. Amén y amén. Así es que, hermano, tome su lugar allí en casa, ustedes aquí en este lugar, hermano, lo del Señor, aleluya. Alabe, glorifique el nombre de nuestro Dios, amén, gloria al Señor. No deje de alabarle, no deje de glorificarle. Que la distancia, hermano, no sea un obstáculo para alabar a nuestro Dios, amén, gloria al Señor. Que esta forma, hermano, de transmitir nuestro culto, usted allá en casa, gloria al Señor, no sea una forma, una barrera para que usted no alabe y glorifique el nombre del Señor, amén. Creo, hermano, que un culto de esta manera se hace un poco que usted se concentre más, amén, gloria al Señor. No es igual cuando usted viene aquí al templo, a la casa del Señor, aleluya, sino que usted allá en casa y a través de estas pantallas como que uno se desconcentra un poco más, amén, gloria al Señor. Así es de que, hermano, haga en cuenta que usted está en la iglesia, haga en cuenta, hermano, alabe, glorifique a Dios, hermano, allá en familia, levante, si usted espontáneamente quiere alabar al Señor, hermano, pues puede hacerlo de una forma especial, amén, gloria al Señor. Bueno, actualmente, hermano, muchas personas se hacen llamar cristianas, ¿verdad? Gloria al Señor. Usted sale a la calle, usted habla con la gente, gloria al Señor, y la gente dice, sí, yo soy cristiano, gloria al Señor, ¿verdad? Pero no es no es tampoco nuestra intención en este día, hermano, juzgarles a nadie, amén, porque nosotros no somos quien para juzgar, gloria al Señor. Pero sí podemos, hermano, a través de este mensaje es exhortar, hermano, a vivir conforme a lo que la Biblia nos dice, amén, gloria al Señor, aleluya. Y en esta mañana vamos a mirar 12 características, aunque hay muchas más, amén, pero vamos a mirar 12 características y alcanzamos a verlas todas, gloria al Señor. Es, hermano, gloria al Señor, de exhortar a vivir conforme a la palabra de Dios, amén.
Y cuando hablamos, hermano, que esas 12 características, no solamente estamos hablando, hermano, para ustedes, sino que esas características también tienen que ver en nosotros los cristianos, o mejor, ¿no?, en nosotros los pastores, amén, gloria al Señor, los líderes, los que predicamos la palabra de Dios, los que nos ponemos a disposición frente a un pueblo para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces, hermano, vamos a entrar en materia, gloria al Señor, vamos a estar mirando estos pasajes bíblicos, gloria al Señor, y estos puntos de esas 12, hermanos, gloria al Señor, características, aleluya, que encontramos a la luz de la palabra. Número 1, hermano, gloria al Señor, podríamos decir, hermano, que una de las características que debemos de tener nosotros como cristianos es tener la capacidad, hermano, de perdonarnos, amén, gloria al Señor, o perdonar a los que nos ofenden, ¿verdad? Gloria al Señor. Aunque nosotros, hermano, tenemos nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Y nuestra, gloria al Señor, lo humano que somos, ¿verdad? Nuestras debilidades, fortalezas, gloria al Señor. Pero nosotros somos dados, hermano, a irritarnos cuando alguien nos ofende, cuando alguien, hermano, gloria al Señor, se pone en contra de nosotros, ¿verdad? O habla cosas que no debe de hablar, gloria al Señor. Nosotros como cristianos, amén, como verdaderos hijos de Dios, es poder tener, hermano, la capacidad de perdonar a los que nos ofenden, amén, gloria al Señor. Por eso, hermano, podemos notar ahí que ser cristiano no simplemente se trata de cargar una Biblia. No solamente se trata, hermano, gloria al Señor, de simplemente decir yo voy a determinada denominación, voy a determinada iglesia, mi pastor es fulano de tal, ¿verdad? Sino que va más allá, es de poner en práctica la palabra de nuestro Dios, amén, gloria al Señor. Así es de que un cristiano, amén, es una persona que ha sido, hermano, perdonada por Dios, gloria al Señor. Y este perdón, hermano, le da la capacidad, o mejor, nos da la capacidad a nosotros, hermanos, gloria al Señor, de perdonar a otros. Amén, gloria al Señor. Y miremos un momentico lo que nos dice allí la palabra del Señor en el Santo Evangelio según San Mateo, aleluya, capítulo 18. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, gloria al Señor, aleluya. No deje de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Mateo capítulo 18 nos dice, hermano, allí en este versículo 33, gloria al Señor, aleluya, dice allí: entonces llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces encontramos aquí, hermano, que el Señor en el versículo 34 dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Asimismo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, hermano, escúcheme bien. Una de las cosas que nosotros debemos de tener muy clara entre las características que debe tener un cristiano, gloria al Señor, es que tener la capacidad de perdonar a otros sus ofensas. Y escúcheme bien, hermano, hay ofensas de ofensas, gloria al Señor, amén. Hay ofensas que rasgan el corazón, que rompen el corazón, que dejan una herida, hermano, imborrable, podremos decir, gloria al Señor. Pero hay ofensas, hermano, que son superficiales, gloria al Señor. Y a veces, hermano, amén, nos quedamos simplemente recordando lo que me hizo fulano de tal, lo que habló fulano de tal, gloria al Señor, amén. Y no sanamos nuestro corazón. Encontramos aquí en este pasaje bíblico, mi hermano, gloria al Señor, que el Señor da una parábola sobre la forma de perdonar, sobre la forma de la característica que debe tener un cristiano, y es tener la capacidad de perdonar a otro. Encontramos allí que el Señor nos da una parábola y nos dice que había un hombre que tenía una gran deuda, ¿verdad? Y que fue llevado, hermano, el Señor ante las autoridades. Pero este hombre que tenía esta gran deuda le rogó, le suplicó que por favor, amén, le perdonara la deuda, que por favor le pasara en alto, o que por lo menos le diera tiempo para arreglar la deuda. Y este Señor, llamado a misericordia, le perdonó la deuda tan grande que debía. Pero la Biblia nos dice, hermano, el Señor, que luego este hombre que salió de ese lugar,
gloria al Señor, y se encontró a un consiervo de él que le debía mucho menos, que le debía un poco de plata, pero no era mucho, la cantidad no era alarmante, gloria al Señor, pero este hombre, hermano, lo asedió, hermano, y le dijo: me tiene que pagar, y empieza, hermano, gloria al Señor, a tal punto que dice que lo llevó, hermano, a las autoridades, gloria al Señor, y lo hizo meter preso. Entonces, hermano, gloria al Señor, encontramos que el Señor, aleluya, dándonos esta referencia, diciendo que nosotros somos ese personaje que tenemos una gran deuda, que estamos tan endeudados con nuestro Señor, y que el Señor tuvo la capacidad y la misericordia de perdonarnos. ¿Cómo nosotros no podemos perdonar a nuestros hermanos que cometieron contra nosotros alguna ofensa, que hablaron, gloria al Señor, que dijeron? Hay muchos cristianos que hoy en día, hermano, están cargados sus corazones, gloria al Señor, por cosas que simplemente le dijeron, o por simplemente un chisme, o porque fulano de tal dijo, o que sutano, y se amargan. Y sabe que hay gente, hermano, que dice, hermano, bueno, yo lo perdono, o mejor, yo lo perdono, pero no olvido. Yo lo masco, pero no lo paso. Son cosas, hermano, términos, gloria al Señor, que se usan y que no deben de ser así. Porque quiero, hermano, gloria al Señor, decirle lo que el Señor dijo con respecto a esto. Gloria al Señor. Mire lo que dice el versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿De qué? Usted que tiene ahí la Biblia, corrobore: de todo corazón. Amén. Y todo corazón, gloria al Señor, no puede caber los dichos que nosotros decimos: lo perdono, pero no lo olvido. Porque entonces no estaremos, hermano, en la capacidad de perdonar de todo corazón. Amén. Perdonar es olvidar. Perdonar, hermano, gloria al Señor, es tener la capacidad de trabajar en esa área para tratar de olvidar el suceso, para tratar de pasar por alto ya, que es cuando yo me recuerde de esa situación, hermano, gloria al Señor, no sea para amargarme, y no sea, hermano, para entrar en un momento, hermano, de deseo de venganza, sino que verdaderamente, hermano, perdonar de todo corazón. Porque el Señor aquí está diciendo, hermano, que la persona que no perdone de todo corazón, amén, tampoco vuestro Padre, hermano. Tremendo lo que dice la palabra del Señor. Y se lo quiero volver a leer. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, gloria al Señor, a su hermano, sus ofensas. Amén. Porque, hermano, de una u otra manera nosotros ofendemos. Nos ofenden, ofendemos, amén, gloria al Señor. A veces lo hacemos, hermano, gloria al Señor, a ciencia cierta, ¿verdad?, programado. A veces lo hacemos, hermano, inconscientemente, ¿verdad? Y las personas, hermano, se ofenden, gloria al Señor. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Característica de un cristiano, amén. Una característica que debe tener el cristiano es tener la capacidad de perdonar a los que nos ofenden. Acuérdese, hermano, que este personaje que debía esta gran deuda es usted y soy yo. Y el Señor que fue llamado a misericordia, a perdonar esa deuda, se llama Jesucristo de Nazaret. Y así como Jesucristo nos perdonó la deuda, amén, gloria al Señor, el Señor quiere que nosotros también le perdonemos, amén. Porque a veces somos, hermano, como aquel hombre que debe esa pequeña deuda, gloria al Señor, y queremos coger al otro, hermano, y encerrarlo, y gloria al Señor, y meterlo, hermano, y no perdonarlo, y tratar de hablar de esa persona, y dañar la integridad de esa persona. Y no debe ser así, hermano, gloria al Señor, amén. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que tener la capacidad de perdonar, ¿qué? De todo corazón, amén. No a medias. No lo perdono pero no lo olvido, no lo masco pero no lo paso, sino tener la capacidad, hermano, gloria al Señor, de perdonar a esa persona de todo corazón. Ahora, Mateo capítulo 6, gloria al Señor, también nos da una enseñanza allí con respecto a este tema, gloria al Señor, aleluya. El versículo 14 del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial.
Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermano, aquí estamos viendo, gloria al Señor, que la cuestión no es tratar de tener una buena comunión con Dios cuando mi comunión con mi prójimo es mala. Aquí tiene que ser lo contrario. Mi relación con mi prójimo tiene que ser buena para que mi relación con mi Creador sea buena. Si yo aquí en la tierra no tengo la capacidad de perdonar al hermano lo que me hizo, lo que dijo, y escúcheme bien, hermano, algo que es inevitable es que la gente no hable. La gente va a hablar, bien sea, hermano, porque nosotros damos la pauta, o bien sea porque la gente le gusta inventar, ¿verdad? Y muchas veces, hermano, lo que se trata de hacer, hermano, lo del Señor, o muchas veces lo que se habla, se hace mucho daño a la persona, a la integridad de la persona como tal. Gloria al Señor. Pero ya se cometió el error, ya se cometió el pecado, o ya se cometió la transgresión, o ya se cometió la ofensa hacia la persona. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No guardar ni anidar en nuestro corazón rencor por la persona. Amén, gloria al Señor. Y desear de pronto allá dentro de nosotros que a esa persona le vaya mal. No, para nada. Al contrario, empezar a trabajar para tener la capacidad de perdonar a la ofensa del hermano. Y quizás, hermano, Dios permite que suceda eso para poder, hermano, trabajar en nuestro interior esa área que es difícil para nosotros. Entonces, hermano, aquí nos enseña la palabra del Señor claramente, que el mismo Señor Jesucristo dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, aleluya, dice, os perdonará también. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, pues tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hermano, gloria al Señor, lo que se requiere aquí es empezar a hacer un análisis de mi vida en esa área. ¿Tengo la capacidad de perdonar al hermano que me ofendió? ¿O tengo la capacidad de pedir perdón yo a la persona que ofendí? ¿Sabe, mi hermano, lo del Señor? Porque esa es otra, de uno también tener la capacidad y la gallardía de reconocer sus errores y poderle decir a la persona: discúlpeme, amén, hablé mal de usted, hablé sin constarme, amén, simplemente me llegó el rumor y abrí mi boca y lo seguí publicando, perdóneme, ¿verdad que sí? Tener esa capacidad. Por eso, hermano, si usted se da cuenta, y en estas 12 características que vamos a mirar, aunque hay más, gloria al Señor, pues vamos a darnos cuenta, hermano, que definitivamente ser cristiano, hermano, no es cargar una Biblia, no es solamente venir a una iglesia cristiana, sino ser cristiano va mucho más allá, hermano, gloria al Señor, y es tener esta capacidad, hermano, gloria al Señor, de perdonar nuestras ofensas, gloria al Señor, amén, de perdonar tanto a la persona, hermano, gloria al Señor, que nos ofendió, pero también, hermano, tener la capacidad, hermano, y la gallardía, como ya lo dije, hermano, gloria al Señor, de poder, hermano, también pedir perdón a las personas que nosotros hemos ofendido. Así es de que, hermano, aquí hay una condición. La condición es que el Señor está diciendo: si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. O sea, quiere decir que con esto, hermano, que yo puedo venir a la iglesia, que yo puedo cantar, que yo puedo alabar a Dios, pero si no hay perdón, hermano, no hay justificación delante del Padre. Amén, porque hay una condición: si ustedes perdonan, hay perdón. Si ustedes no perdonan, no hay perdón. Y sin perdón no hay heredad, no hay entrada al reino de los cielos. Amén, gloria al Señor. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿verdad? Por eso ser cristiano va mucho más allá. Ser cristiano es lo que el Señor dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. El ser cristiano es empezar a evidenciar y a mirar cada una de estas partes. Por eso la pregunta sería en este punto para usted: ¿qué hay en su corazón? ¿Está usted en capacidad de perdonar?
Está en capacidad, hermano, de decir definitivamente, aunque el hermano me ofendió, aunque el hermano abrió una herida en mi corazón, ahora yo voy a empezar a trabajar para cerrar esa herida y ya no voy a quemar mis neuronas pensando en lo que el hermano hizo, en lo que el hermano dijo. Amén, gloria al Señor. Ahora voy a empezar a trabajar, a decirle: Padre, ayúdame a perdonar al hermano. Él me ofendió, pero yo necesito que tú me perdones, porque yo entendí que tú me has perdonado una deuda que yo no podía pagar. Amén. Por lo tanto, esa pequeña deuda que me debe mi hermano, voy a tener la capacidad de perdonar. Amén, gloria al Señor. Entonces encontramos aquí, hermano, gloria al Señor, esta cantidad de cosas que podemos notar acá, gloria al Señor, en esta área. ¿Está usted en la capacidad de perdonar? ¿Está usted en la capacidad de pedir perdón? ¿Está en la capacidad, hermano, de seguir a nuestro maestro? De seguir sus enseñanzas, de seguir sus doctrinas, hermano, gloria al Señor, aleluya, aplicarlas a nuestra vida. Porque muchas veces, hermano, somos como dice la palabra del Señor, los cristianos oidores pero olvidadizos de la palabra de Dios. Escuchamos los mensajes, pero no lo aplicamos, no lo queremos vivir, no lo queremos aplicar a nuestra vida. Y es que el hermano me ofendió y me las tiene que pagar, y lo tendré que ver pidiéndome cacao aquí. ¿Y qué es lo que se genera ahí? En ese ambiente es un ambiente de venganza, un ambiente de un deseo que el hermano le vaya mal, cuando no debe ser así. Amén, gloria al Señor. Y tener esa capacidad de susanar nuestros corazones. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor allá en casa, hermano? Gloria al Señor. Otra de las cosas, hermano, gloria al Señor, que todo cristiano debe tener, gloria al Señor, aleluya, entre las 12 características que vamos a mirar, hermano, gloria al Señor, es que el cristiano tiene que perseverar en la fe. Amén. Un cristiano no puede ser un cristiano sin fe. Amén, gloria al Señor. Por eso, hermano, podemos notar, gloria al Señor, que debido a que ha sido, hermano, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el cristiano no se aparta del camino, sino que camina hasta llegar a la meta. O sea, que a mí las circunstancias no me pueden hacer cambiar mi fe. Y escúcheme bien, hermano, hay circunstancias de circunstancias. Escúcheme bien: estar bien de salud, que la familia esté bien, que haya dinero, que haya posesiones. Amén, gloria al Señor. Quizás podemos decir tenemos fe, porque no carecemos de nada. Pero cuando las circunstancias cambian, y cuando 200 pesos se vuelve un capital, y cuando viene la enfermedad y no hay para pagar una consulta, o no hay para pagar la medicina que hay que tomar, gloria al Señor, y cuando las cosas se ponen, hermano, al revés, gloria al Señor, ahí es donde definitivamente se muestra la calidad y, digamos, el nivel de espiritualidad y de fe que usted tiene para con el Señor. Entonces, hermano, mi fe no puede ser cambiante. Mi fe no puede decir aleluya, alabo a Dios porque hay plata, porque hay salud. También en la pobreza, también en la necesidad, también, hermano, en el quebranto de salud, puedo decir amén. Sigo alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor, mi hermano? Entonces, hermano, podemos notar aquí a la luz de la palabra, gloria al Señor, y miremos unos textos bíblicos. Hebreos capítulo 6, gloria al Señor. Hebreos capítulo 6, aleluya. Vamos a mirar, hermano, lo que nos enseña la bendita y gloriosa palabra del Señor en este pasaje de las Escrituras. En el capítulo 6 vamos a basarnos en el versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Amén, gloria al Señor. Entonces, Hebreos capítulo 6, el versículo 4 nos está diciendo, hermano, gloria al Señor, con respecto a la debilidad de los hermanos,
a la decadencia de los hermanos. Amén, gloria al Señor. A la falta de fe de los hermanos. Y escúcheme bien, por eso este pasaje, el versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo ¿qué? A vituperio. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? Que viene un descuido, gloria al Señor, y una decadencia, hermano, gloria al Señor, aleluya, a su fe, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque se descuidaron, porque recayeron, dice la palabra del Señor. Amén, porque la fe es cambiante, porque no tienen una fe, hermano, gloria al Señor, segura de las circunstancias, que yo tengo que buscar a Dios en todo lugar, no importa las circunstancias. Y la palabra del Señor dice: es imposible, gloria al Señor, que los que recayeron, los que tenían, hermano, gloria al Señor, que estar afirmada su fe con el Dios Todopoderoso, hermano, recayeron, tengan que ser, hermano, nuevamente, hermano, expuesto a vituperio el evangelio, expuesto a vituperio la palabra del Señor, porque simplemente su fe no tuvo, hermano, lo del Señor, la fuerza para mantenerse frente a los problemas y a las dificultades. Por eso podemos notar en el versículo 1: por tanto, dejando ya los rudimentos de las doctrinas de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de las obras muertas de la fe en Dios, de doctrinas del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto éramos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible. Y entonces escúcheme bien, hermano, escúcheme bien, por favor, hermano, lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Que luego, hermano, lo del Señor, nosotros tenemos que tener ya una capacidad de madurez espiritual, y la madurez espiritual tiene que ir consigo con la fe, y que las circunstancias que yo pueda vivir, aleluya, no me pueden dejar mover. Es imposible que una persona, hermano, de 10 años de cristiano, de 20 años de cristianos, de 30 años de cristianos, lo haga mover, hermano, una circunstancia, bien sea la enfermedad, bien sea la escasez, bien sea la crítica, bien sea lo que sea. Es imposible. Aquí lo está diciendo la palabra del Señor. Es imposible. Porque hay gente, hermano, que simplemente se ha basado, hermano, ¿a qué? A los rudimentos primeros, al bautismo, amén, gloria al Señor, a esas cositas que ya deberíamos de ser maduros, que ya deberíamos de tener la capacidad, hermano, gloria al Señor, de conocer y madurar y avanzar en nuestra vida cristiana. Pero la fe es cambiable. La fe, hermano, gloria al Señor, se basa de acuerdo simplemente a circunstancias que estamos viviendo. Si yo estoy todo bien, mi dinero, mi posición económica con mi familia está bien, entonces tengo mi fe alta. Pero si no, entonces, hermano, mi fe ¿qué? Va a menguar, gloria al Señor. Entonces, hermano, podemos notar aquí a la palabra del Señor que dice: es imposible, imposible, amén, que ya después de haber conocido los primeros rudimentos de Cristo, hermano, amén, tengan que ser ¿qué? Nuevamente ¿qué? Renovados. Eso está hablando, hermano, lo del Señor, aleluya, de que ¿qué? De que simplemente, hermano, lo del Señor, no podemos estar bajo esos rudimentos, hermano, sino que nuestra fe tiene que ser ¿qué? Amén, creciente. Nuestra fe tiene que ser ¿qué? Ir en aumento, hermano, lo del Señor. Mire, mi hermano, lo del Señor, lo que estamos viviendo nosotros con este COVID, con esta situación de salud, y que usted quizás tiene que recibir el culto allá en casa, aleluya, eso no quiere decir que usted va a menguar en su fe. Eso no quiere decir que usted va a decaer. Eso no quiere decir y tomar como argumento diciendo: no, es que como no es lo mismo estar en la casa que, amén, o estar en la casa de Dios que estar en mi casa. Sí, claro, hay una gran diferencia. Pero cuando su fe es renovada y su fe, hermano, es creciente, usted dice: lo alabaré a Dios en todo lugar, sea en mi casa, sea en la casa de Dios, pero yo tengo que alabar y glorificar el nombre del Señor. O sea, mi fe no puede ser que cambiante. Ahí mismo en Hebreos capítulo 10, aleluya, nos dice la palabra del Señor en el versículo 29, 10:29 dice:
¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Versículo, aleluya, 30 dice: pues conocemos al que dijo: mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios que vivo. O sea, en otras palabras, hermano, lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor, hermano, es que mi fe tiene que ser ¿qué? Fortalecida. Que no importa lo que la gente haya dicho de mí, que no importa lo que la gente ha pensado de mí, que no importa la gente lo que me pudo hacer, amén, que yo no necesito vengarme de nadie, que Dios es mi vengador, que Dios es el que se encarga de darle a cada quien lo que merece. Yo no tengo por qué desperdiciar el tiempo, hermano, en quererme vengar de cómo le hago para que me las pague, porque es que lo quiero ver sufrir. No debe ser así, porque si yo tengo fe en el Señor, yo sé que Dios va a pasar la facturita a cada quien de acuerdo a lo que hizo, a lo que habló. Por eso el Señor dice: mía la venganza. Es Dios el que toma la venganza. Es Dios el que le da el pago a quien lo merece. Entonces podemos notar ahí a la luz de la palabra que el Señor es claro al decirlo del Señor, aleluya: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre de Cristo? Porque hay gente, hermano, que se especializa en pisotear la sangre de Cristo. Ahora, permítame, hermano, lo del Señor, decirle cómo se puede llegar a pisotear la sangre de Cristo y tener inmundo el pacto que el Señor hizo. Tan sencillo. Para hacer ese pecado tan terrible, hermano, no solamente se necesita de hablar de la iglesia, de hablar de los pastores, de hablar de los errores que hay en la iglesia. Y cuando usted habla o una persona habla de los errores que hay en la iglesia con gente de afuera, está poniendo por el piso lo que el Señor Jesucristo hizo. Están pisoteando la sangre de Cristo, porque no hay una iglesia perfecta, no hay un hombre perfecto, no hay, hermano, lo del Señor, no lo hay. Pero hay gente, hermano, que quiere buscar perfección en la imperfección. Hay gente que quiere buscar perfección cuando ellos no son perfectos. Mire, es tan fácil pedir perfección a otros, pero es tan difícil colocar esa perfección en mí. Por eso, hermano, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos, hermano, amén, del pastor, cuando hablamos de los líderes, cuando hablamos de los errores que puede haber en la iglesia, es, hermano, poner por el piso la sangre de Cristo, del sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. ¿Sabe cuánto hay que pagar por un alma para que llegue a Cristo? Mire, usted sale a la calle, hermano, a hablar de Cristo y la gente le dice: ay, no, eso, vaya, hable mentiras por allá, hasta luego, eso. Pero vaya usted, hable mal de la iglesia y la gente se amontona para escuchar qué es lo que se está hablando mal de la iglesia. Entonces, hermano, eso es pisotear. Y la palabra del Señor dice: ¿cuánto mayor castigo pensaréis vosotros que recibirá aquel que pisoteare la sangre de Cristo y tuviere esa sangre por inmunda? Tremendo, hermano, lo del Señor. Y entonces el Señor está diciendo, aleluya: pues conocemos al que dijo: mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios de un Dios vivo. Por eso, hermano, mi fe no puede ser cambiable. No importa la circunstancia, no importa lo que pueda estar pasando en la iglesia, no importa lo que la gente puede estar hablando, yo tengo mi fe en el Señor. Y algo que yo puedo estar tranquilo es tener una buena conciencia. Si yo di la oportunidad para que la gente hable, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo soy cristiano y le voy a contar una anécdota que me pasó hace poco. Yo fui, hermano, a hacer una compra y no me alcanzó el dinero aquí en el barrio. Y simplemente, hermano, quedé debiendo, creo que fueron 300 o 400 pesos. Aleluya. Y en otro lugar quedé debiendo 50 pesos.
Yo me hubiera podido hacer el de las gafas, ¿cierto que sí? Que son 300 o 400 pesos, o que son 50 pesos, porque eso me pasó hace poco también. Amén, fui a hacer una compra, pagué, pero no me alcanzó, me faltaron 50 pesos. Yo le dije al Señor, ahorita le traigo sus 50 pesos. Y mire, mi hermano, lo del Señor, que pareciera que no, pero tan sencillo como 50 pesos puede ser un tropiezo para mucha gente. ¿Sabe qué van a decir? El pastor vino, compró y me quedó debiendo 50 pesos y no me los pagó. 50 pesos. Entonces, cuando yo entiendo esto, hermano del Señor, y comprendo, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente, mire, hermano, y uno tiene que saber, y uno sabe lo que debe. O ustedes son de los que les gusta sacar prestado y se les olvida que hay que pagar. Cuando una persona, hermano, gloria al Señor, y escúcheme bien, porque le estoy hablando de las características que debe tener todo cristiano, es tener la capacidad, hermano, de mantener mi fe. Y sabe, hermano, gloria al Señor, que yo no puedo poner tropiezo para poder, hermano, que la fe de otra persona, hermano, mengüe. Simplemente, hermano, el Señor, llegué a la tienda donde debía 50 pesos y cogí los 50 pesos, se los puse en las manos del vecino y le dije, vecino, quedamos al día. El vecino se quedó pensando y dijo, ay, ¿verdad que usted me debía 50 pesos? Ah, bueno, listo, pastor, no hay problema, 50 pesos. En otro lugar, hermano, donde quedé debiendo, creo que fue los 400 pesos, pasaron como 3 días, hermano, y yo me acordé y dije, Dios mío, yo no he pagado esos 400 pesos, amén. Y me fui, hermano, y no encontré a la persona que le quedé debiendo los 400 pesos, pero a la señora le dije, mire, yo vengo a pagar 400 pesos que a alguna de sus hijas le quedé debiendo. Y por allá, hermano, había una por allá escondida arreglando unos artículos, y dijo, a mí, pastor, a mí. ¿Qué quiere decir esto? Que ya habían pasado 3 días, simplemente 400 pesos, pero la gente tenía, hermano, pendiente que el pastor debía 400 pesos. Si no se pagan esos 400 o no se pagan esos 50 pesos, ese tropiezo puede, hermano, que la fe que esas otras personas se pueden estar creando, hermano, se eche a pico, y entonces la gente tendrá que decir, el pastor no paga lo que debe. El líder no paga lo que debe. El cristiano no paga lo que debe. Se hace el loco, se hace el chiflado. Amén, gloria al Señor. Y una de las características es que el cristiano debe ser honesto con sus deudas. Amén, pagar las deudas. Amén, gloria al Señor. Y si no tiene la capacidad para pagar las deudas, por lo menos ponga la cara. Porque usted poniendo la cara, la gente le ve la intención que usted sí quiere pagar. Que usted le diga a la persona, amén, al que le debe, vea, hermano, yo la verdad le quedé de pagar para tal fecha, hermano, yo no he podido pagarle, hermano, se me ha dificultado, mi hermano, y la verdad yo estoy muy avergonzado con usted, hermano. Por favor, yo vengo a poner la cara y decirle, dame una tregua más. De seguro que la gente va a decir, tranquilo, no hay ningún problema. Por lo menos puso la cara. Pero hay cristianos que deben, hermano, y se esconden. Hay cristianos que sacan, hermano, fiado en una tienda, amén, y prefieren darle la vuelta al otro barrio, hermano, para poder entrar a su casa, hermano, y no dar la cara. Eso no debe de estar en un cristiano, porque una de las características del cristiano es que debe, hermano, perseverar en la fe, y aunque esté en momentos difíciles, gloria al Señor, yo sé que Dios me va a proveer. ¿Cuándo? Cuando yo soy honesto, cuando yo soy, hermano, del Señor, sincero. Por eso, hermano, lo dice ahí ese versículo 31, pero mire lo que dice capítulo 12. Yo quiero que miremos un momentico capítulo 12 del mismo Hebreos, versículo 12, capítulo 12, versículo 12, dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguno fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar,
y que ardía en fuego y en oscuridad y las tinieblas y en tempestad. Pero ¿qué quiero decir, hermano? Gloria al Señor, que podemos notar que la fe no puede ser vendida, mi fe no puede ser cambiable. Esaú, hermano del Señor, vendió la primogenitura, dice la palabra del Señor, aleluya, por simplemente algo. Y también aquí la palabra del Señor está diciendo: mira que nadie, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios brotando alguna raíz de amargura, y por esa raíz de amargura su fe mengue, su fe decaiga, hermano del Señor, aleluya. No debe ser así, hermano. Por eso, hermano, el cristiano debe tener, hermano, permanecer en la fe. Primera de Corintios, aleluya, también nos dice allí un pasaje bíblico, Corintios capítulo 9, versículo 24. Permítame, y gloria al Señor, se lo leo, aleluya, el versículo 24 del capítulo 9 de Primera de Corintios. Gloria al Señor. ¿No sabéis que los que corren al estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. El versículo 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Aleluya. Versículo 26, gloria al Señor, dice, aleluya: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Y estamos hablando, hermanos del Señor, de permanecer en la fe, de mantenernos ahí. Y está hablando, hermano, de correr legítimamente. Y cuando la Biblia dice que en un estadio todos corren para alcanzar un premio, hermano del Señor, hay que correr sin hacer trampas. Hay que correr, hermano, sin hacer, hermano, zancadilla a nadie. Hay que correr legítimamente. Amén, gloria al Señor, para alcanzar ese premio. Ellos a la verdad van por un premio que perece, nosotros vamos por un premio que no perece, que es incorruptible. Entonces, hermano, gloria al Señor, podemos notar, hermano, gloria al Señor, que mi fe no puede menguar, que mi fe no puede decaer, sino que mi fe tiene que estar, hermano, firme, fiel con el Señor. No importa las circunstancias, no importa que otro que esté corriendo a mi lado, hermano, corra con trampa, corra, hermano, haciéndome zancadillas, porque hay gente que es así, hermano. Amén. Por eso se habla de los celos ministeriales. Dentro de toda iglesia hay celos ministeriales, y hay gente que va corriendo con nosotros, hermano, en esa competencia, pero no corren legítimamente, sino corren, hermano, con trampas. Y la Biblia dice: no, nosotros tenemos que correr, hermano, honestamente. Y si otro competidor está haciendo trampas, mi fe no puede menguar. Mi fe tiene que ser firme, estable en el Señor, así el otro me sea de tropiezo para mí. Corre de tal manera con honestidad, dice la palabra del Señor, porque no solamente estoy fortaleciendo mi fe, sino la fe de otras personas. Estoy fortaleciendo con mis actos la fe de las personas que están a mi alrededor. Por eso, hermano, tenemos que tener mucho cuidado con ello, hermano. Esa característica del cristiano, hermano, gloria al Señor, es que debe ser perseverante en la fe, mi hermano, gloria al Señor, aleluya, sin importar las circunstancias. Y permítame, hermano, leer un momentico lo que nos dice allí Primera de Timoteo, gloria al Señor, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, gloria al Señor, lo que nos dice allí en el capítulo 5, versículo 11. 5:11 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no deberían. Amén, gloria al Señor. Y tremendo, gloria al Señor. Dice allí, hermano, gloria al Señor, que con respecto a mi fe creciente,
no puede, hermano, gloria al Señor, ser menguada por las viejas chismosas. Gloria al Señor. Bueno, ahí lo dice la palabra del Señor. Porque ese es uno de los ministerios que el diablo usa, que el Señor lo reprenda. Amén. Y Pablo aquí habla, hermano, precisamente sobre estas personas. Dice que andan incurriendo, o sea, que andan cometiendo esas faltas, que se las pasa de casa en casa chismoseando. Amén, gloria al Señor. Y esa clase de personas, hermano, lo que hacen es causar daño, molestia en otras personas. Gloria al Señor. Y debido a ese chismorreo, debido a ese deseo de hablar, de ir de casa en casa, por eso hay que tener mucho cuidado en esto, hermano, gloria al Señor, aleluya, amén. Porque simplemente se lleva, hermano, a cabo que se hablen cosas, y que esas cosas que se hablan, la fe de otros puede menguar, y aún su propia fe puede menguar. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado con respecto a todo esto, hermano, gloria al Señor. Aleluya. Entonces podemos notar aquí a la luz de la palabra que otra de las cosas y de otra de las características que debe tener todo cristiano es que se arrepiente de su maldad y se aleja de su pecado. Y eso tiene que ser voluntario. Escúcheme bien, hermano, y honestidad. Porque una persona dentro de la iglesia, hermano, puede aparentar algo que realmente no sea. Una persona puede venir a la iglesia a escuchar un mensaje y simplemente listo, ya lo escuché y me voy. Pero el verdadero cristiano y el que tiene estas verdaderas características se arrepiente de su maldad y se aleja voluntariamente de su pecado. Amén. Mira, hermano, hay personas que pueden estar en una iglesia pero no están alejados de sus pecados. Aman el pecado, se deleitan en el pecado. Entonces, una característica de un buen cristiano, no de cualquier cristiano, de un cristiano, porque la misma Biblia nos habla, hermano, de clases de cristianos, ¿verdad? La Biblia nos habla de que hay cristianos los cuales son llamados, los cuales son esos cristianos que son simplemente llamados. Amén. Ese grupo de personas puede ser cualquier cristiano. Puede ser el cristiano que sale de culto y se va a jugar tejo y a tomar cerveza. Puede ser ese cristiano, hermano, que puede terminar el culto y se va a fumar cigarrillo. Puede ser ese cristiano, hermano, que terminó el culto y se fue, hermano, a meterse un cacho de marihuana. Porque así hay cristianos, lamentablemente así hay. Ese es el grupo, hermano, grande, que simplemente son llamados, que cualquiera se puede llamar cristiano. Hay gente que dice, yo los he conocido, hermano, gente que dice, yo soy cristiano, pero sus actitudes lo niegan. Y otro grupo de personas, de cristianos, son los escogidos. De esta clase de cristianos es que yo estoy hablando, de los escogidos que van para el cielo. No de los llamados que van para el infierno, sino de los escogidos que van para el cielo. Y usted y yo tenemos que hacer parte de los escogidos. Por eso, hermano, a ese grupo de escogidos es que yo estoy hablando. Es ese cristiano, hermano, que se arrepiente de su maldad, hermano, y se aleja de su pecado, que toma la decisión, la iniciativa de no pecar. No sé cuántos pueden alabar al Señor. Un cristiano, hermano, que ha tomado la decisión de alejarse del pecado, así esté a solas y tenga la oportunidad, no lo hace. Pero un llamado, simplemente un llamado, tan pronto tenga la oportunidad, ¿qué hace? Como se dicen por ahí, hermano, papaya puesta, papaya partida. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado. Usted encuentra cristianos, hermano, gloria al Señor, de toda clase. Cristianos llamados que simplemente, hermano, gloria al Señor, solamente quieren tapar su conciencia con ir a la iglesia o leer una porción de la Biblia, o quizás, hermano, gloria al Señor, qué sé yo, hermano, cantar un coro. Pero ¿qué de cambios? ¿Qué de transformación? Y lo digo, hermano, y escúcheme bien, no quiero dañar la sensibilidad de nadie, pero es que yo los he visto, por eso hablo, de gente que llamándose cristiano fuman marihuana. De gente que dicen ser cristiano, hermano, y se drogan. Estoy hablando de esa clase de personas, hermano, porque conozco.
No estoy hablando por hablar, hermano, lo del Señor. Gente que dice soy cristiano, pero terminan el culto, hermano, y se van a destruir, a dañarse. No, esta característica de ser un cristiano que tiene la capacidad de arrepentirse y de alejarse de su pecado, estoy hablando es de ese grupo que son escogidos. Amén. Por eso el Señor lo dijo muy claramente: no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Hay gente que están en la iglesia pero van rumbo al infierno, porque simplemente son llamados, porque no hay un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento total. Entonces, el tener una mente renovada, el cristiano ahora, ¿qué tiene que hacer contra el pecado? Odiar el pecado. Amén. Que el pecado ya no haga parte de mi vida. Y estoy hablando de un cristiano que fue renovado. Aquel que ha sido regenerado no es que haya dejado, hermano, el pecado. Porque nosotros, por nuestra naturaleza humana, estamos siempre dados al pecado, siempre dados a la iniquidad. Pero cuando nosotros, hermanos, lo del Señor, tomamos la decisión de alejarnos del pecado, esto quiere decir que dejó de amar el pecado, que odia con todas sus fuerzas el pecado. Pero hay gente, hermano, que ama el pecado, que se deleita en el pecado. Y miremos, hermano, unas citas bíblicas, gloria al Señor. Mateo capítulo 5, miremos allí unos pequeños textos bíblicos. Mateo capítulo 5, miremos el versículo 29, gloria al Señor, aleluya, 5:29. Dice la palabra del Señor: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿dónde? Al infierno, al infierno. Por eso le estoy diciendo que hay mucha gente, hermano, que son cristianos, pero van rumbo ¿a dónde? Al infierno. Aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? Entonces, cuando estamos hablando, hermano, gloria al Señor, de esta tercera característica, y escúcheme bien, se arrepiente de su maldad y se aleja de su pecado, quiere decir que esa persona toma la iniciativa personal ¿de qué? De alejarse. Amén. Entonces la palabra del Señor dice que si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer con ese ojo? Métase un cuchillo y sáquelo. Escúcheme bien, hermano. O si tu mano derecha te es ocasión, coja un machete bien afilado y córtala. Claro, hermano, por favor, no lo vaya a llevar literalmente, porque si no, solamente usted tendría que sacarse no solamente un ojo derecho, sino los dos. No solamente tendría que cortar una mano, sino cortarse las dos. No tendría que cortarse, hermano, la lengua, sino cortarse la de la raíz. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Es que si yo veo, hermano, que alguno de mis miembros me es ocasión de caer, tengo que trabajar en ello. Tengo que empezar, hermano, a mitigar esa falta, a mitigar ese error. Por eso la palabra del Señor nos está diciendo, hermano, que un verdadero cristiano que se arrepiente de su maldad se tiene que tomar la iniciativa de alejar de su pecado. Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, es mejor que lo saque, porque es mejor entrar al reino de los cielos tuerto y no todo tu cuerpo al infierno. Entonces, hermano, estamos viendo, hermano, características de un verdadero cristiano. Y podemos notar ahí, a la luz de la palabra, hermano, lo del Señor, que esa palabra, la palabra del Señor, nos lo enseña y nos lo está diciendo, hermano, lo del Señor, que hay que trabajar con los miembros de nuestros cuerpos. Amén. Porque de lo contrario, hermano, esas cosas nos van a llevar ¿dónde? Al infierno. Si usted y yo, hermano, no corregimos nuestros miembros, ellos se van a encargar, hermano, de llevarnos ¿a dónde? Al infierno. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio.
Por eso, hermano, entendemos ahí a la luz de la palabra, y el mismo Señor Jesucristo con esta parábola nos la enseñó. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Entonces, aquí podemos notar, hermano, lo del Señor, y escúcheme bien, que la cuestión no es el miembro o los miembros del cuerpo. La cuestión es mi decisión. Amén. Porque vuelvo y le digo, si eso se tratara literalmente, más de uno, hermano, estuviéramos amputados de todo lado. Más de uno, hermano, tendríamos que quitarnos no solamente un ojo, sino la cabeza entera. Más de uno no tendríamos que quitar una mano o un brazo, hermano, sino tendríamos que quitar todo el tronco, mi hermano. Gloria al Señor. Por eso aquí la palabra del Señor nos está enseñando, hermano, y nos está diciendo que tenemos que tomar una decisión determinada, hermano, de alejarnos del pecado, porque todo cristiano, y en las características de un buen cristiano, hermano, gloria al Señor, es que tenga la decisión de arrepentirse, gloria al Señor, y tomar la decisión de no hacerlo. Ahora, mire, hermano, ¿qué encontramos en el capítulo 11 del Santo Evangelio según San Mateo? Miremos un momentico lo que nos dice allí. Gloria al Señor, aleluya. En el capítulo 11 de Mateo, versículo 20, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, también en vosotros también a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Que el Señor estaba diciendo a esta gente, gloria al Señor, y a estos pueblos que el Señor había ido a predicar la palabra del Señor, digo que si lo que Él había hecho en otras regiones paganas, mundanas, lo que el Señor hizo en esas regiones, y ellos no se arrepintieron, de seguro que esos milagros que el Señor hizo en otras regiones, aquella gente sí se hubiera arrepentido. Amén. Por eso vuelvo y le digo, hermano, se le estaba predicando a un pueblo, a un grupo, hermano del Señor, pero la decisión de ellos fue que no se arrepintieron. Entonces, por eso dice, se comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían ¿qué era lo que no habían hecho esta gente? No se habían arrepentido. ¿Y qué es lo que pasa con muchos cristianos de las iglesias? Que no se han arrepentido, que simplemente, hermanos del Señor, están ahí por simplemente pasar el tiempo, que no hay un arrepentimiento genuino. Por eso las características de un verdadero cristiano, hermanos del Señor, aleluya, es eso, hermanos del Señor, que toma determinación de no abrazar, de no consentir el pecado, sino de alejarnos. Y escúchenme bien, hermano, esto sí que es difícil. Amén. Bueno, para algunos, hermano, es fácil, pero cuando estamos hablando de pecado, estoy hablando de absolutamente todo. Estoy hablando de esas zorras pequeñas que echan a dañar el viñero. Estoy hablando como esos pecados inmensos, terribles, que son notarios, hermano, y que son condenables. Pero ¿qué de esas zorras pequeñas? ¿Qué de esas cosas pequeñas, hermano, que echan a dañar el viñero? ¿Qué del odio? ¿Qué de no amar al prójimo? ¿Qué de sentir ira contra otra persona? Cuando la palabra del Señor dice que cuando nosotros no amamos a nuestro prójimo, venimos a ser igualito que un asesino. Entonces, hermano, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y en las características que debemos de tener nosotros como cristianos es, hermano, el tener, hermano, la capacidad de tomar mi determinación. Esto no es cuestión del pastor, esto no es cuestión del líder, esto no es cuestión de una misión, esto es cuestión de usted personalmente, de tomar una iniciativa. ¿De qué? De alejarse del pecado. Amén. Esa decisión la toma usted. Eso no la toma nadie más por usted, mi hermano, gloria al Señor. Si usted toma la decisión de odiar, pues odia, pero usted sabe, hermano, que eso la va a llevar al infierno. Que si usted tiene la decisión de no perdonar al hermano su ofensa, usted sabe que eso lo va a llevar al infierno.
Porque es claro que el Señor dice, hermano, y por favor no se le olvide estos textos bíblicos, que no están para asustar, que no están simplemente por ocupar un espacio en una hoja, sino que esto tiene poder. Y el Señor dijo, y el que no perdone a su hermano, tampoco vuestro Padre perdonará sus ofensas. O sea, que una persona que no perdone va rumbo al infierno, porque una persona sin perdonar no puede entrar al reino de los cielos. Amén. Entonces podemos notar ahí a la luz de la palabra. Y miremos, hermano, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, gloria al Señor. Encontramos también allí, hermano, gloria al Señor, en el versículo, aleluya, 38. Vive Cristo para siempre. Pero les digo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Y escúcheme bien, hermano. Aquí no estamos hablando, hermano, de gloria al Señor, de la aleluya, de la Trinidad, ni de la unicidad. Este versículo, hermano, que lo han mal transversado, no está hablando, hermano, gloria al Señor, para comprobar, gloria al Señor, hermano, la Trinidad o la unicidad. Este versículo está, hermano, hablando de lo que Pedro estaba predicando, y estaba hablando de la autoridad con que él estaba hablando. No de la fórmula del bautismo, sino de la autoridad del evangelio, gloria al Señor. Por eso encontramos aquí a la luz de la palabra que cuando Pedro da ese tremendo mensaje y la gente fue compugida, confrontada con esa palabra, hermano, gloria al Señor, entonces ellos empezaron a decir, entonces ¿qué haremos? Y Pedro le dice, lo que se necesita aquí es que haya un arrepentimiento, amén, un arrepentimiento, un dolor por haber fallado, y tomar una decisión de no volver a cometer ese error. Por eso, hermano, podemos notar que esa tercera característica es un arrepentimiento, gloria al Señor, de su maldad, y una decisión de alejarse de su pecado. Y eso cuesta, eso no es tan fácil. Ser cristiano no es simplemente de dejarnos llevar por emociones. Ser cristiano no solamente es llevarnos por el momento, amén, que los instrumentos estén sonando y que la alabanza está siendo usada por el Espíritu Santo y que alguien dance, gloria al Señor, pero va más allá de esos momentos, va más allá, es de vivir una vida diaria, una vida continua. Así no haya alabanza, así no haya instrumentos, que mi corazón sea sano, amén, que mis miembros sean sanos delante del Señor. Y mire lo que dice capítulo 3, pero miremos un momentico el versículo 19 de Hechos, aleluya, lo que nos está diciendo la palabra del Señor en el versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio, de tranquilidad, de gozo. Porque cuando usted tiene sano su corazón, hermano, escúcheme bien, usted es una persona feliz. Cuando usted es un cristiano cargado su corazón de venganza, de odio, amén, de ira, usted no puede ser feliz, jamás será feliz. Usted no puede llegar a la iglesia a gozarse, sino lo primero que usted hace cuando entra por esas puertas es a mirar dónde está el hermanito que me causó la ira, para no hacerme al lado de él, para evitar poderlo mirar. Una persona así, hermano, vive amargada, vive triste, hermano, lo del Señor, y se notan, hermano, cómo le pasan los años. Porque una persona amargada, una persona, hermano, que vive tan cargada, hermano, se achicharra tremendamente, hermano. Eso está comprobado científicamente. Comprobado científicamente. ¿Sabe qué se dice, hermano? Que cuando una persona se amarga, en solo su rostro, hermano, activa 238 músculos. Cuando una persona se mantiene así, airada, pues obvio, hermano, tiene que, amén, activar los músculos de la frente, los músculos de los ojos, los músculos de la nariz, los músculos de la trompa, todos los músculos, hermano, y viven así, hermano, amargados a todo momento, hermano, lo del Señor. Obvio que su piel, hermano, lo del Señor, se va a deteriorar. Pero científicamente se dice, hermano, que cuando una persona sonríe y una persona vive feliz, hermano, simplemente activa 16 músculos de su cara. Oiga, hermano, y si no me creen, investiguen. Ahí les dejo eso en el tintero. Investiguen si eso es cierto.
Por eso, hermano, la palabra del Señor, hermano, nos está diciendo que cuando una persona, hermano, anda cargada, hermano, gloria al Señor, ¿sabe, hermano, que el no perdonar se constituye en un pecado? Lo que pasa es que es más notorio, hermano, y más escandaloso un adulterio, una fornicación, un robo, un asesinato. Eso es muy notorio. Pero ¿qué de esas zorras pequeñas que echan a dañar los grandes viñedos? Entonces, hermano, podemos notar aquí a la luz de la palabra que el Señor es claro al decir en el versículo 19, gloria al Señor, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hermano, vea, si usted no se arrepiente y no se convierte, entonces sus pecados no son perdonados. ¿Me están entendiendo? Sus pecados todavía siguen vigentes. O sea, usted tiene una deuda, hermano, gloria al Señor, ahí vivita, hermano, gloria al Señor, en el reino de los cielos. Y entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Arrepentirnos y convertirnos. Porque hay mucha gente, hermano, que tiene un arrepentimiento pasajero. Ay, sí, ay Dios mío, ay sí. Pero de ahí no pasan. Pero convertirse es dar media vuelta. Convertirse, hermano, es hacer un giro, hermano, de 180 grados, hermano, lo del Señor, y direccionarme hacia otra meta. Si mi meta era el odio, si mi meta era la venganza, si mi meta, hermano, era, qué sé yo, hermano, media vuelta, hermano, ahora mi meta será Cristo, ahora mi objetivo será Cristo, ahora mi camino será hacia Cristo, hermano, lo del Señor. Porque he tomado una determinación, hermano. Por eso ahí el versículo 19 lo dice, hermano, claramente. Aleluya. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan, amén, de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio, tiempos de bendición. Mi hermano, cuando uno no debe nada, hermano, y no estoy hablando solamente en lo económico, sino que uno está bien, uno anda tranquilo por todo lado. Uno sale, hermano, no tiene preocupación de absolutamente nada, se puede encontrar con el que sea, hermano, amén, y uno vive en esos tiempos de ¿qué? De refrigerios. Pero mire lo que dice Hebreos, capítulo 10. Vamos nuevamente a Hebreos, gloria al Señor. Estamos en una escuela dominical donde hemos venido a aprender, a estudiar, gloria al Señor. Cuando íbamos a la escuela llevábamos la cartilla Coquito, amén. Y allá en la escuela, llevando la cartilla Coquito, nos hacían conjugar las letras con las vocales, ¿cierto que sí? Y aprendíamos y teníamos que llevar la cartilla y teníamos que llevar a cuaderno para anotar. Es exactamente lo mismo en una escuela dominical. Usted vino, hermano, fue a indagar en la palabra de Dios. Y está siendo corroborando, amén, allá en casa, que usted diga, si realmente es la Biblia la que dice, no es el pastor. Entonces, Hebreos capítulo 10, versículo 26. Gloria al Señor, 10:26. A ver si lo encuentro por acá, gloria al Señor. Y vamos a leer hasta el versículo 29. Dice la palabra del Señor: porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificada, e hiciere afrenta al Espíritu de Dios? Tremenda. Entonces estamos hablando, hermano, del Señor, que ¿qué? Que la persona que peca deliberadamente está, hermano, del Señor, en tela de juicio con el Creador, con nuestro Dios. Amén. Por eso ahí la palabra del Señor dice que el que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, está hablando de una persona que la podemos llamar descarriada, de una persona que recibió el conocimiento, de una persona que tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Esas personas se llaman impíos o se llaman descarriados, que tienen el conocimiento, pero que teniendo el conocimiento no les importa. Se fueron, hermano, a hacer el pecado, se fueron a hacer la maldad, hermano, lo del Señor, y están poniendo por su mal testimonio la sangre de Cristo para que sea pisoteada. Y dice la Biblia: cuánto mayor castigo pensáis vosotros que recibiréis el que pisoteare la sangre de Cristo. Entonces, hermano, las características de un cristiano va más allá, hermano, que cargar una Biblia. Las características del cristiano es, hermano, arrepentirse de su maldad y alejarse del pecado. Pero otra característica, cuarta característica, ¿cuántos alaban al Señor, hermano? Obedece los mandamientos de Dios
y no practica el pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que una de las características que debe tener el buen cristiano, y estoy hablando no el llamado, sino estoy hablando del escogido, aleluya, es que practica, se deleita en los mandamientos de Dios. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Mire, una persona que ama a Dios, una persona que es escogida por Dios, la persona dice: está bien, si el alcaldeso dijo que no abrieran la iglesia, me voy a conectar y voy a seguir alabando y glorificando al Señor, y me voy a gozar ese culto y me voy a deleitar en la presencia del Señor, aleluya. O sea, a mí la alcaldesa no me va a poner tropiezo, a mí el encerrar la iglesia no me va a poner tropiezo. Gracias a Dios por estos medios que podemos utilizar para que la palabra de Dios fluya, para que la palabra de Dios corra, gloria al Señor, aleluya. Por eso esa persona que ama al Señor se deleita en el Señor, se goza en el Señor y no empieza a buscar evasivas. Porque hay gente, hermano, que busca evasivas. Ay, no, como no es lo mismo ir a la iglesia que estar aquí en la casa, entonces mejor no. Miremos Chespirito. Miremos el que dice: no contaban con mi astucia. Y tremendo, hermano, gloria al Señor. Pero esa persona, hermano, gloria al Señor, y estoy hablando en el punto número 4, obedece los mandamientos de Dios y no practica el pecado. Jesús dijo: si me aman, guarda mis mandamientos. Y esto debe de estar, hermano, presentes en todas las personas que se digan ser cristianos, amén, que se esfuercen por tener vidas santas. Porque, hermano, vivir una vida santa se requiere de esfuerzo. No sé cuántos alaban al Señor. Tratar de vivir una vida santa se requiere de esfuerzo. Primero que todo, negarse a sí mismo. Dígame si no hay un gran esfuerzo ahí. Y negarse a sí mismo quiere decir que en mí hay deleite por determinadas cosas, pero que por amor a Dios y porque yo amo sus mandamientos, tengo que dejar de hacerlos y de tomar una decisión de practicar con el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, mi hermano? Bueno, yo les dije a ustedes que son 12 puntos, ¿cierto que sí? Hasta ahora vamos, hermano, en el cuarto. Así es de que hagan cuentas. Amén. Claro, tampoco se los voy a dar todos entonces hoy para que no les ofenda su corazoncito. Mire, Juan capítulo 14, solamente regáleme unos minuticos nada más y ya vamos terminando. Gloria al Señor. Santo Evangelio según San Juan, y luego, hermano, estaremos viendo los otros puntos, si así el Señor lo permite, gloria al Señor, aleluya. Estamos en el punto número 4, que es: obedece los mandamientos de Dios y no practica el pecado. Y Juan capítulo 14, allí nos dice un versículo muy bonito, gloria al Señor, aleluya. El versículo 15, aleluya, dice la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué tan largo es este versículo, ¿cierto? Es un versículo muy cortico. Si me amáis, guarde mis mandamientos. Cuando nosotros le decimos al Señor: Señor, yo te amo, pero a veces son mentiras, porque no guardamos los mandamientos, porque no es un deleite para nosotros los mandamientos. Por ejemplo, el Señor dijo: no dejen de congregarse. Vaya, congréguese. Pero ¿para cuántos ir a la iglesia es una carga? ¿Para cuántos, hermanos, levantarse un domingo, hermano, y bañarse, gloria al Señor, amén, es una carga? Ay, pero tanto culto, uy, no. Ya estuvimos en el culto de las 10 de la mañana, gracias a Dios que hoy vamos a hacer un solo culto, gloria al Señor. Pero que cuando hacemos dos cultos y la gente dice: qué pereza, ya estuve en la mañana. Porque para buscar de Dios hay una pereza terrible, hermano. No es un deleite, no es un gozo, mi hermano. Y yo estoy seguro, hermano, que no estamos conectados todos los que deberíamos de estar conectados. Hay otros hermanos que aprovecharon, hermano, gloria al Señor, quizás hacer otras actividades. ¿Por qué? Porque simplemente eso demuestra, hermano, que no es un deleite los mandamientos de Dios, que para ellos no es una delicia, que para ellos no es un, amén, gloria al Señor, no son tiempos de refrigerios. Y el Señor dice: mire, si ustedes me aman, demuéstrenmelo. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Guardando mis mandamientos. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos del Señor? 10 mandamientos en el antiguo de la ley.
o en la ley, amén, o en el Antiguo Testamento. 10 mandamientos nada más. No, mi hermano, la Biblia está llena de mandamientos, hermano, gloria al Señor. Amén. Entonces podemos notar aquí a la luz de la palabra que el Señor en otra palabra está diciendo: si me aman, guarden o vivan de acuerdo a mi palabra. Vivan de acuerdo, amén, gloria al Señor, a mis mandamientos. Eso es la forma de demostrar que amamos a Dios. ¿Sabe que hay gente, hermano, que viene a la iglesia no para demostrar el amor de Dios, sino que hay gente que viene obligada? Hay esposos que vienen a la iglesia es por llevarle la idea a la esposa. Hay esposas que vienen a la iglesia es por llevarle, hermano, la idea al esposo. Hay hijos que vienen a la iglesia simplemente es por llevarle la idea a los padres. Amén, gloria al Señor. Pero no vienen porque aman al Señor. Y por eso vemos, hermano, muchos de nuestros jóvenes, gloria al Señor, que tan pronto llegan a la mayoría de edad, hacen lo que realmente ha estado en su corazón. Se van de la iglesia, se alejan de la iglesia, porque para ellos no fue un deleite. Ellos estuvieron simplemente por obligación. Entonces, hermano, podemos notar aquí que obedecemos a los mandamientos, que demostramos amar a Dios, hermano, a través de los mandamientos. Primera de Juan, gloria al Señor. Vamos a mirar allí un momentico el capítulo 3 de Primera de Juan. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y mire lo que dice el versículo 9 y versículo 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, y si no es de Dios, entonces ¿de quién es? Pues del diablo, hermano. Eso no le ponga tapujos a la Biblia, hermano. Si usted no es de Dios, usted es del diablo, tan sencillo como eso. Y entonces, hermano, pero hay hijos del diablo que están en las iglesias. Y yo no quiero herir la sensibilidad de nadie, hermano. Yo simplemente estoy predicando lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y el problema no es conmigo, el problema es con Dios. Por eso, hermano, quiero volvérselo a leer, hermano, para que usted lo tenga ahí en su corazón, gloria al Señor. El 9 dice claramente, gloria al Señor: todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece ¿en quién? En él. Y él no puede y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Oiga, tremendo, hermano. Este pasaje es muy profundo, pero permítame decirle lo que dice el 10. Y en esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oiga, hermano, ¿y por qué el Señor resalta ese pedacito? El que no ama a su hermano no es de Dios. Pero podemos cargar una Biblia, pero podemos cantar unos coros, pero podemos, hermanos, sabernos unos textos bíblicos. Podemos salir y predicarle a otro del evangelio. Eso lo podemos hacer. Pero quede ese corazón resentido hacia otro hermano que lo odia. Y eso se ve en todo, hermano. Se ve en los ministerios, se ve entre líderes, se ve entre pastores, se ve entre, amén, apóstoles. ¿Verdad que sí? Pero la palabra del Señor dice: lo que hace la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo es que no peca, que no practica el pecado. Amén. Bueno, ahí está la Biblia. Gracias a Dios porque usted la usa, porque usted la tiene ahí, hermano, lo del Señor. Amén. Al no ser que de pronto usted la tenga ahí, hermano, y por llevar la idea, meta su celular ahí entre la Biblia y esté chateando en vez de estar leyendo. Porque así hay mucha gente que hace, y lo digo porque yo lo he visto, amén. A veces cuando uno pasa, uno sale y aquí están dirigiendo y yo de repente paso, hermano, y veo precisamente esa escena por la espalda de la persona que tiene la Biblia abierta, pero el celular ahí, hermano, chateando. Respetable esa idea, pero delante de Dios no está bien. Por eso, hermano, aquí la palabra del Señor nos está diciendo: hay una gran diferencia, hermanos. Hay una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y pueden estar revueltos. Bueno, a ver,
para poder, hermano, demostrarle a la luz de la Biblia y que de pronto usted no diga, y el pastor me está diciendo que yo soy hijo del diablo. No, yo no estoy diciendo eso. Esa decisión la toma es usted, con sus actos. Usted es el que escoge quién quiere ser su papá. Si es nuestro padre o es el diablo. Si es su papá el diablo, usted practica el pecado, usted ama el pecado, se le deleita en el pecado, así venga a la iglesia, pero realmente su papá es el diablo. Pero si su papá es Dios, entonces usted no peca. Amén. Y si llegáramos a pecar, ¿qué tendremos que hacer? Arrepentirnos. Por eso primera de Juan también lo está diciendo: hijitos míos, no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Corran del Señor: Señor, pequé, perdóname, Señor, ayúdame, perdóname, límpiame. Y cuando un hijo de Dios peca, ¿qué sucede en el corazón? Hay dolor, hay tristeza, se siente uno mal, y usted se arrodilla y lo primero que se le viene a su cabeza es lo que usted cometió. Y al otro día se arrodilla y lo mismo, viene ese pensamiento: ¿por qué yo lo hice? Eso le demuestra que usted es un hijo de Dios. Pero cuando usted peca y no le pasa nada, hermano, que usted ya relajado, amén, no crea que es que Dios esté ahí. Y mire, hermano, cuando yo dije que los hijos del diablo se camuflan entre los hijos de Dios, es precisamente cuando los hijos de Dios se fueron a presentar en el acontecimiento de Job. ¿Recuerdan? Que entre ellos iba ¿quién? El diablo. Y el Señor le dijo: ¿y tú de dónde vienes? Amén. Se presentaron los hijos de Dios, pero ahí estaba también ¿quién? El diablo. Que el Señor lo reprenda. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora, mire lo que dice el capítulo 5 de primera de Juan, donde estamos, y vamos finalizando por este lado. Amén, gloria al Señor, este mensaje. Capítulo 5 del Santo Evangelio, o primera de Juan, no el Evangelio, sino primera de Juan, capítulo 5. Permítame leerle lo que dice el versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, perdón. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos ¿qué? Sus mandamientos. Amén. Y permítame leerle el versículo 1 también. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Una demostración que yo puedo decir amo a Dios es porque amo a mi prójimo, a pesar de las circunstancias. Hay gente, hermano, que es fácil de llevar, ¿cierto que sí? Pero hay gente que es difícil de llevar. Amén. Pero a esos también hay que amarlos. Por eso aquí la palabra del Señor dice: en esto conocemos que somos, amén, que amamos a Dios, porque amamos a los hijos de Dios. O sea, en otras palabras, nos amamos entre nosotros, nos respetamos entre nosotros, oramos por nosotros, amén, gloria al Señor. Y entonces podemos decir: Señor, yo te amo, porque mire, yo en mi entorno estoy bien con todos. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Bueno, mis hermanos, gloria al Señor, esto es un estudio de la palabra del Señor. Aleluya, amén. Que obvio que no lo podemos, hermano, pues darlo todo, gloria al Señor. Simplemente alcanzamos a avanzar 4 puntos de las 12 características que todo cristiano debe tener, y se los voy a recordar. Perdona a los que los ofenden, gloria al Señor, y también tenemos la capacidad de perdonar a los que nos ofenden y de pedir perdón. Número 2, persevera en la fe, su fe no es movible. Número 3, se arrepiente de su maldad y se aleja de su pecado. Y número 4, obedece los mandamientos de Dios y no practica el pecado. Amén. Por eso, hermano, es una bendición todos estos estudios de la palabra del Señor, para que usted y yo nos demos cuenta, hermano, que ser cristiano no es cargar una Biblia solamente. Que ser cristiano es poner en práctica la palabra del Señor. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Si el Señor lo permite, hermano, estaremos viendo, aleluya, los otros puntos, todavía las 8 características que nos quedan, amén, por ver, gloria al Señor, y poderlas asimilar a nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Póngase de pie, vamos a orar.
Padre, Rey Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor bendito, por tu amor, tu misericordia, tu poder y tu bondad, mi Padre. Gracias, Señor bendito, por esa palabra. Gracias por todos nuestros hermanos, la audiencia tan grande que tenemos, Señor bendito, conectadas a esta hora de la tarde, Señor Dios. Padre, que esa palabra, Señor bendito, haya cabida en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu gracia, tu poder, tu bendición descienda de una forma maravillosa, descienda de una forma especial en cada vida, en cada corazón, bendito Dios. Padre, gracias, Señor Dios, porque tú has sido tan bueno, tan misericordioso, tan bondadoso. Ayúdanos, Señor bendito, para que esas características, Señor, las pongamos en evidencia y que sean una práctica en nuestro diario vivir, Señor. Yo te lo pido, Padre, te lo ruego, y más cuando sabemos que tu venida está cerca, Señor. Que esa palabra fluya con poder y gloria en cada uno de mis hermanos. Gracias, mi Señor Dios. Aleluya. Amén, Señor, y amén. Bueno, mis hermanos, queremos extender un saludo a todos nuestros hermanos que estuvieron ahí, hermanos, conectados. Vamos a saludarlos rápidamente, gloria al Señor. Obvio que este saludo es para los hermanos que están ahí, pero sabemos que detrás de usted está su familia, amén. Está un grupo de familiares suyos que estuvieron muy pendientes del mensaje, de la palabra de Dios. Un abrazo para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Si el Señor lo permite, hermano, el martes estaremos presencialmente, al no ser que de pronto nos encierren toda la semana. Pero si no fuese así, estaremos martes y jueves presencialmente en este lugar. Amén, gloria al Señor. Saludamos de una forma especial a toda la familia, amén, que vamos a nombrar aquí: Sandra Tafur, Deine Gómez, María Cecilia Ochica, Sara Macías, Daniela Rodríguez, Patricia Gaona, William, aunque dice aquí Cutiva, pero es William Tique, gloria al Señor, Steven Gordillo, Carlos Arboleda, Eleni Buitrago, Sonia Esperanza Moreno, Lady Joana Sánchez, aleluya, Rosalba Hernández, Ronald Camacho, Ana Camacho, Blanca Castro, Gloria Imbachí, Esmeralda Salgado, Estela Mosquera, Diana Maritza Bolaños, Rosa Acuña, Javier Leonardo Marín, Ernei Ospina, María Marta Burgos, Pipe González, Ríos Angie, gloria al Señor, Blanca Bolaños, Amparo Villanueva, José Díaz, Gonzalo Castro, Joana Céspedes, Fanny Mosquera, Luz Marina Cantillo, Román Marín, Baney Castro, Clemencia Castelblanco, Jessica Aguilera, Nelson Cárdenas, Ángel López, Marisol Ortiz, Eider Cruz, María Inés Méndez, Chunza Yulis, Lady Sogamoso, Carolina Velasco, John Yule, Leonardo González, Leide Cardona, Caterín Sepúlveda, Judy Garzón, Ana Tulia Santamaría, Yuli, Diana Marcela Ramírez, Flor Aguilera, Miriam Oliva, Durango Medina, Claudia, y bueno, todos, hermano, amén, todos, absolutamente todos los hermanos que nos estuvieron siguiendo, un abrazo caluroso en el nombre del Señor Jesucristo, aleluya. Que Dios sea bendiciéndonos de una forma muy especial. Gracias por estar conectados con nosotros. Esperamos que esa palabra haya sido de mucha bendición para usted, para su familia, y los esperamos con la ayuda del Señor el martes a las 7 de la noche presencialmente aquí en este lugar, pero también a través de esta página Buenas Nuevas de Salvación TV.